Bueno, nos vamos a meter en la columna de todos los lunes con Pablo García para hablar qué es de la vida de. Te adelantábamos que Nilda Garré va a ser la que vamos a escudriñar, la que vamos a analizar para saber qué está haciendo en su vida. Nilda Garré, que fue un personaje más que importante durante todo el periodo kirchnerista. Ya vamos a ver por qué digo todo el periodo kirchnerista, porque no solamente nos quedamos con los últimos años en los que estuvo quizás ocupando cargos o en los más relevantes de Cristina Fernández, sino durante toda la época. Pero vamos a empezar repasando un poco de la vida de Nilda Garré, una porteña nacida en San Telmo en el año 1945, recibida de maestra y profesora de inglés en el Lenguas Vivas en el 62, y en el 68 se recibió como abogada en la Universidad de El Salvador. Mira. A ver, de militancia siempre peronista, de hecho el padre fue diputado por el peronismo, y comenzó su carrera trabajando junto al CELS como abogada de presos políticos. Claro. A ver, cómo llega principalmente al CELS y a la militancia, porque en el 73 se casan con Juan Abal Medina, padre, vamos a aclararlo. Nosotros tenemos más fresco al hijo, al ¿no? hijo, claro, al que hijo, fue al jefe hijo. de Que es otro gabinete que podríamos también traer a la columna Néstor. tranquilamente. Claro. A ver, que en ese momento era el secretario general del Partido Justicialista. Así que a raíz de su matrimonio es donde Garré se involucra todavía más en lo que es el Partido Justicialista. A ver, ese mismo año es electa diputada por el Frejuli, por el Frente Justicialista de la Liberación Nacional. Así que, a ver, la carrera política de Garré va a estar muy vinculada al Congreso de la Nación, lo vamos a ver. Con la vuelta de la democracia siguió colaborando con el CES, pero con la llegada de Menem ocurrió lo mismo que hablamos pasados lunes con Chacho Álvarez y demás, que se corrieron un poco de lo que era el justicialismo con la llegada del riojano. A ver, es que no se enamoraron de esa, digamos, ese menemismo o ese justicialismo de derecha, si querés. O sea, como que trataron de correrse. Sí, que de no hecho, les pasó a otros, ¿no? Que decían que era el mejor presidente de la historia. Sí, y siguieron. Y ahora se alejan de vuelta. Nada, sigamos. Ellos se alejaron, fueron más fieles a su trayectoria de militancia histórica, digamos. Sí, eso no quita que... No, fueron fieles a su militancia en el peronismo. Ok. Más allá de cualquier tipo de cabecilla que venga. Pablo García. Ok. A ver, en el 93, la llegada de Menem, ella está alejada de lo que es el PJ. Es elegida como diputada nacional de vuelta, pero esta vez por el FREPASO. Porque integraba las filas de esta agrupación que después va a llegar a la Alianza. ¿Y qué pasa con la Alianza? Si buscan los videos en YouTube, está Fernando de la Rúa tomándole juramento, porque más allá de haber sido electa como diputada, fue designada como secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior. Claro. Así que fue funcionaria de la Alianza. Fue funcionaria de la Rúa. Dentro del FREPASO. Lo quieren borrar de su currículum muchos eso. Sí, probablemente habría que encontrar alguno que diga, bueno, no sé, Fernández Mejía, no sé los que se me ocurren ahora rápido. Pero Patricia Bullrich no reniega de haber sido ministra de Trabajo. Dice, yo me le planteé a los sindicatos y después, bueno, no pudimos, pero ella no reniega de eso. Es verdad. Cargo que ocupa el de la Secretaría de Asuntos Políticos hasta el 2001, cuando se da la ola de renuncias después de los anuncios de López Murphy, ministro de Economía de aquel momento. A ver, en 2001, igualmente, es reelecta como diputada hasta el 2005. ¿Qué pasa en 2005? Ya con Néstor Kirchner en la presidencia. La transversalidad. En la famosa transversalidad que lo lleva a la presidencia en la Alianza Frente para la Victoria, la designa embajador en Venezuela, aunque en diciembre renuncia y asume como ministra de Defensa de la Nación, tras la salida de José Pampuro. Este cargo
lo ocupa en el primer mandato de CFK, de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar un poquito de ese momento cuando asume Cristina y le toma la jura a los ministros de ese año. Doctora Nilda Celia Garré, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de Seguridad para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la Nación os lo demande. La ministra de Defensa. La ministra de Defensa del 2007 al 2010. ¿Por qué? Porque el 10 de diciembre del 2010 deja de serlo, porque además se divide y se crea el Ministerio de Seguridad, de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo que desencadena que Garré se corra, o la corran, mejor dicho, del ministerio? Y porque hacen la división también. Uno de los grandes escándalos fue el famoso Proyecto X, que era una unidad especial creada en 2002 de Gendarmería, que contaba con una base de datos, supuestamente en la que... De militantes. De militantes, vamos a decirlo así, porque era un proyecto en el que consistía en que los gendarmes se mezclaban como civiles en las manifestaciones e investigaban y seguían a los cabecillas de las mismas. Eso había sido denunciado por la izquierda, sobre todo por Miriam Bregman. Así ¿Te es. acordás? Sí, totalmente. Recuerdo Vilma Ibarra, Vilma Ripoll, Vilma Ripoll, Alejandro Bodart. Recuerdo, digamos, a toda la izquierda hablando del Proyecto X. Sí, de hecho, la denuncia principal, o mejor dicho, se da a conocer este Proyecto X a través de Página 12. En detalle, quizás hoy suena particular, pero bueno, Página 12 es quien pone a la luz esta investigación, este Proyecto X que estaba funcionando, que entre paréntesis funcionó hasta el 2017. Incluso fue denunciado el gobierno de Mauricio Macri. Perdón, Milani era el jefe del ejército. Milani era el jefe del ejército, sí. Porque es un dato no menor. Sí, porque sí. Era justamente la izquierda, hablaba de Milani como de alguna manera el creador de todo esto, y se hablaba de la historia o el currículum de Milani respecto a algunos hechos que podrían haber sucedido durante la dictadura, ¿no? Así es. Para ponerlo en contexto. Bueno, se da la división, y en mayo del 2013, tras la toma del Indoamericano, entre otras cosas también como la aparición de Sergio Berni, que en esa época fue quizás el boom donde más conocido se hace el actual ministro, empezaba a acaparar los medios. Él tomaba resoluciones, él tenía un poder que quizás la ministra no lo tenía tanto, o al menos lo tenía en la calle y en las decisiones, ya por su personalidad y la sublevación de la Gendarmería tras el decreto por el recorte del 30 y 60%, o entre un 30 y un 60%, hacen que la salida de Nilda del gabinete sea inminente. De hecho, la reemplaza Arturo Puricelli tras la salida de... Que fue un ministro después con menos problemas de Puricelli, de los que tuvo o les tuvo que afrontar Garré. Sí, no los heredó tanto. Exacto. La realidad es que no los heredó tanto. De hecho, Garré, más allá de que se aleje del gabinete, es designada, con la aprobación del Senado, con todo, como embajadora argentina ante la OEA. Y en el Ministerio de Defensa lo designan a Rossi. Agustín, el Chivo Rossi. Bueno, cargo que ocupó hasta el 2015 con el cambio de gobierno. Estoy hablando de Garré como embajadora ante la OEA. Que vamos a repetir por qué decíamos que la relación de Nilda Garré con el Congreso era mucha. Porque en el 2015 ella es electa diputada. Con el cambio de gobierno, ella deja su puesto en la OEA, pero vuelve al Congreso de la Nación otra vez. Cumple su mandato, está ciertamente alejada unos 2015, años. 2010, fue 2015-2019. 2015-2019.
gobierno de Alberto Fernández está alejado unos meses, pero cuando decimos que no se alejó, no se alejó. Se está lejos de los flashes, está lejos quizás de los micrófonos, pero con el mandato cumplido, el perfil de la ministra, como decíamos, bajó, aunque fue designada en marzo del 2020 para volver al Ministerio de Defensa. ¿Con quién? Con Agustín Rossi, que es el actual ministro. O sea, cuando empezó la pandemia, o al Así principio de la pandemia. En marzo del 2020 es designada por Agustín Rossi como la nueva directora del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa. Este centro tiene como objetivo coordinar acciones e investigaciones en materia de defensa y seguridad internacional. Así que vemos que Garré siempre está dentro del radar de lo que es la seguridad, y el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, cuando parecía que del ministerio se había alejado de la política. No. Cambia de cargos, baja el tono, baja los flashes, pero sigue estando en el radar del peronismo. Podemos decir que Nilda nunca fue una persona muy propensa a dar notas. No. Siempre fue de estilo reservado. Por eso también uno tiene que agradecer que en este programa han pasado todos. En este programa todos hablaron. Todos pasaron y el archivo está, así que eso es un voto a favor nuestro, la pluralidad que siempre se habló. Escuchamos una de las pocas entrevistas y de las últimas que dio, en este caso, siendo diputada nacional, la dio aquí en el arranque. Macri, a través de su ministro Hernán Lacunza, anunció ayer y bueno, la situación de los mercados y sobre todo de la gente hoy. Bueno, con suma preocupación, por supuesto, ¿no? El fracaso del gobierno, bueno, cada vez es más evidente, y las medidas, quizá esta tenga algún tono de realismo en cuanto a que finalmente ha afrontado, ha sincerado de alguna manera la situación que estábamos viviendo, ¿no? Con la adopción de esta medida que llama reperfilar la deuda, que bueno, es reestructurar la deuda, tratando de hacer un default selectivo, ¿no? Default técnico y selectivo, pero bueno, es una de las formas del default, ¿no? Lo más grave es que esta administración económica que él ha hecho fue arrojando en 2 años solamente, porque ni siquiera fue en los 4, se fue en los 2 últimos sobre todo, que bueno, la mega devaluación que Macrista arrojó a la economía a un escenario de imposibilidad de pagar la deuda y en el marco de un endeudamiento inédito en la historia argentina, ¿no? Por su magnitud. Y bueno, estamos ahora ante esta situación que todavía no conocemos bien la letra chica, no conocemos los detalles, qué cosas van a ir al Congreso, qué cosas va a tener que tratar el Congreso, y bueno, estamos todavía un poco oscuros en lo que pasa, y lo que, claro, estas medidas no solucionan es el problema socioeconómico, ¿no? Que ayer, en contraste, mientras se tomaban estas medidas para el mercado financiero, había una multitud en las calles pidiendo comida, pidiendo comida, algo que parece casi increíble en un país como la Argentina, que produce comida para 400 millones de personas. Nosotros teníamos a nuestra gente, No es de ahora esta nota. No, esta nota no fue hecha la semana pasada. Esta nota fue hecha el 29 de agosto del 2019, está cumpliendo casi 3 años, dentro de muy poco. Qué bárbaro, Andy recién decía, ¿no? La Argentina 4 no años. Cambia. Qué bárbaro. No, está hablando de reperfilar la deuda. Está hablando de que Lacunza iba a reperfilar la deuda. Viendo gente comiendo en la calle. Ahora, obviamente que la seguís viendo y viviendo bajo de los puentes, viviendo en las plazas. Es increíble, Pablo. La verdad que es penoso poner los audios de las notas. Este programa tiene muchos años. Digamos, de los dirigentes políticos, escucharlos haciendo un diagnóstico de la realidad que no cambia. Que no cambia, Pablo.
No, no, y no solamente no cambia, sino que cada vez es peor. Empeora. Cada vez es más terrible, porque cada vez la situación, uno que está en la calle, camina, trabaja en la calle, lo ve, y es absolutamente tristísimo que no se haya podido cambiar en nada. Y así, digamos, con todo, cuando el pedido de justicia que recién hablábamos en el inicio del programa, el tema económico con respecto al dólar, respecto a las corridas, respecto, digamos, a inflación, digamos, pasan los años y es como que uno cada día está un escaloncito más abajo, y ahí creo que es donde está el desánimo. Pero bueno, no me quiero ir de la columna que estábamos... La carrera de Garré en la política y la militancia ella sigue en el puesto en el Ministerio de Defensa, y este año, quizás no es la noticia de gran relevancia, pero junto a Sabina Frederick, que es la ex ministra de Seguridad y actual titular de Cascos Blancos de Cancillería, inauguró un espacio llamado Enfoco, que es un instituto de políticas sobre delitos, seguridad y violencia. Muy bien, ahí pasó Nilda Garré, que es de La Vida de, en la columna de Pablo García. Lo pueden seguir a Pablo en @Garci con 2 Y en su Twitter.